Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche y como ya es costumbre, a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. Estamos en época de Navidad, ya celebramos el nacimiento del Niño Jesús, celebramos la Navidad, viene ahora la parte de lo que es despedir el año viejo para darle la bienvenida al año nuevo, la entrada a un nuevo año con metas, donde tenemos programación, donde tenemos que darle continuidad a metas que no logramos pues concretizar y continuar. Pero en materia de qué es la Navidad, lo hemos hablado, pero necesitamos que alguien con la capacidad, con la experiencia, con el conocimiento, nos hable bien de qué es la Navidad, qué es esta tradición que se lleva en muchos países del mundo y principalmente en la República Dominicana y que trae como esa alegría, esa paz, como esa armonía en el ambiente, esa irradiación, ¿de dónde viene? Porque a veces podemos estar de mal humor, pero cuando está acercándose la Navidad, pero como que nuestro espíritu como que cambia, como que es diferente. Pero vamos a hablar con gente que sabe de este asunto. Vamos a hablar con el señor Giovanni Kranwinkel, quien es un comunicador católico. Don Giovanni, buenas noches, bienvenido. Un placer para mí. Qué bueno. Feliz Navidad, por cierto. Gracias, excelente. Igual para ti, los tuyos. Para la República Dominicana, la Iglesia Católica, ¿qué es la Navidad? Y para la feligresía. Bueno, justo Navidad es un término que celebra en la liturgia, en las celebraciones de las misas, desde 2000 años, la Iglesia Católica, y es el inicio del año litúrgico, con el Adviento se llama, 4 semanas antes de la Navidad, es un tiempo de preparación para ese tiempo, y comienza lo que se llama el año litúrgico, y la Iglesia ha fijado en la historia la fecha del 25 de diciembre, que no quiere decir que haya sido exactamente esa, pero cuando uno se pone a hurgar en la historia se da cuenta que había que buscar un día para celebrarlo. Y se eligió por diversos motivos que no vienen al caso ahora el 25 de diciembre. También por una conexión con las fechas judías que decían cuándo se daban las cosas y cuándo la Virgen María y José, ella queda embarazada, entonces debió dar a luz entre diciembre y enero y se fijó 25 de diciembre. Y también por el tiempo en muchos países del tiempo de invierno, que coinciden, otros no. En Argentina, por ejemplo, ahora es verano y están celebrando la Navidad en la playa. Y nosotros con un fresquito, países con nieve. Entonces la iglesia celebra el nacimiento de Jesús, Dios, a través de una serie de profecías que antes, miles de años antes, ya había dicho el profeta Isaías, dónde iba a nacer Jesús, cómo, de quién, de qué linaje. Y eso coincidió en la fecha en la que nació Jesús y de sus padres. José, su papá no biológico, pero encargado de llevar adelante la educación de Jesús, era del linaje de David. Y la profecía decía que tenía que nacer en Belén, pero ellos estaban en Nazaret. Belén, para tener una idea de Jerusalén, que era la capital, si se va a hacer vehículo, lo que hemos ido a Tierra Santa, son 15 minutos de Jerusalén. O sea, está cerca Belén de Jerusalén. Pero Nazaret queda 2 horas de vehículo, 2 o 3 horas. Qué sé yo, de Bonao, La Vega para acá, más o menos. Ahora imagínense en burro, irse una mujer embarazada con 1 semana o 2 antes de parir, que le llevaría 3 o 4 días en burro, con una barriga, salir para Belén. Ahora, cuando ellos estaban en Nazaret, se estarían preguntando, ¿y cómo se va a cumplir la profecía de Isaías que dice que si este es el Mesías, y que ya lo sabemos, va a nacer en Belén si estamos en Nazaret? Cuando, oh sorpresa, entonces llega el edicto del faraón, del emperador romano, que dice que todos tienen que pasar por un censo en la ciudad donde nacieron. Entonces José y María entendieron que ese era el pretexto, digamos, que Dios tenía para que naciera en Belén. Entonces se van a Belén y allí no encuentran dónde, por otros motivos, no encuentran dónde. Y vienen a terminar dando a luz en una gruta, que era donde los animales comían. Y el pesebre es una base de madera donde ponían la paja y los animales comían. Bueno, pues ahí nace. Y los testigos pues fueron esos animales que estaban ahí, y posiblemente ni José fuera testigo porque salió corriendo a buscar una comadrona, porque dice la Biblia que le llegó el tiempo y él habrá ido a buscar una comadrona, y cuando ya llegó ya se encontró que ya María tenía el niño. Bueno, eso es lo que la tradición cuenta, y que luego los ángeles le
se lo dicen a unos pastores que estaban cerca y cantan ese famoso himno que se canta en todas las misas: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ese es el hecho histórico que citan los evangelios en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, que está dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento compuesto con los 4 evangelios principales de Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Lucas es el que da más detalles, personalizado de la situación, porque Lucas, que era un médico griego, tuvo un contacto con María en los primeros años. Él no era judío, él no hablaba ni siquiera el idioma. De hecho, originalmente ese evangelio está escrito en griego, y parece que Jesús también hablaba griego. Acuérdense que Jesús se pasa 12 años viviendo en Egipto también. O sea que hay una cultura de ese niño Jesús que sucede en lugares que no son necesariamente Israel. Y Lucas tiene un contacto con la Virgen María. Hay un libro muy famoso que se llama Médico de Cuerpos y Almas, porque Lucas era médico. Y cuenta él que en su encuentro con María le cuenta los detalles. Y es por eso que ese evangelio de Lucas, cuando leemos en los evangelios, tiene esos detalles de que fue en Belén, en la gruta, etc. Entonces, bueno, ese hecho, la Iglesia Católica cada año lo celebra y pone 4 semanas especiales. Después que pasa esas 4 semanas del Adviento, que son la preparación, vienen las 4 semanas de Navidad. De manera que para la Iglesia Católica no termina la Navidad ni con el Año Nuevo ni en la primera semana, sino 2 domingos después del hecho de la Navidad, del domingo de Navidad, que se celebra el bautismo del Señor, y ahí culmina el tiempo litúrgico de la Navidad. O sea, para todos los católicos la Navidad es un tiempo un poco más amplio, y hay tradiciones muy bonitas. Aparte de poner el árbol de Navidad, pues ponemos un pesebre, y las familias católicas ya la ponemos 4 semanas antes sin el niño. Dejamos un pesebre vacío, y el 24 en la noche ahí, con los niños, ponemos al niño más pequeño, a uno de los niños, que pone al niño Jesús en el pesebre ese día. Pero hasta el 24 de diciembre, muchas familias, nosotros lo hacemos, mis hijos y mis hermanos. Y ahora yo elegí a mi nietecita, que fue la más pequeña, la que puso el niño Jesús, y es muy emocionante para los niños. Entonces, esas tradiciones intentamos mantenerlas para mantener el mensaje central, que es el que nos da este hecho de la Navidad. Sencillo, Junior, escúchame, porque hay algo que a veces, lo que vivimos aquí en Occidente no entendemos. ¿La Navidad se celebra en todos los países del mundo o hay excepciones, hay países que no se celebran? Sí, hay excepciones, sobre todo los países musulmanes, que tienen una religión que no consideran que Jesús es el Hijo de Dios, que lo consideran un profeta o un personaje histórico bueno, pero que no es necesario celebrar la Navidad, y sobre todo son países musulmanes y de Oriente los que no celebran. Pero en general, digamos que todos los países del mundo, y de hecho la historia ahora se cuenta después de Jesucristo, o sea que realmente la aparición histórica de Jesús hace que la historia se cuente a partir de él, y esa importancia sobre lo que pudiera ser un personaje histórico y para nosotros un personaje de fe ha hecho que la historia se midiera incluso desde ahí. Antes y después. Y una pregunta, porque ya varias personas han pasado por acá, evidentemente conocedores, y tanto la Semana Santa y sobre todo estas fiestas de Pascua navideña establecen que todavía no hay un hecho histórico documentado que diga que Jesús nació el 25 de diciembre, sino que ha sido, es un pacto. La iglesia, bueno, esta es la fecha. Y el interrogante es, ¿se sigue profundizando esa investigación o se decidió dejar eso quieto para que esa fecha se mantenga? ¿Qué ha pasado en términos, en ese sentido? Bueno, es que una cosa es, como nosotros lo vemos a nivel de la celebración litúrgica y de fe, el hecho poco importa que fuera ayer, antes de ayer o mañana, sino que fue y que sigue siendo, y que por fe lo creemos y por tradición. De manera que los primeros historiadores eligieron un día, el más cercano, según lo que las mismas citas bíblicas. Recuerden, la Biblia no es un libro histórico exacto, porque entonces faltan detalles. Contar la vida de 33 años de Jesús en 4 libros, y de hecho uno de los evangelios empieza diciendo a Teófilo, que es el que le escribe, alguna cosa te mando a decir aquí, pero no cupieran en los libros todo lo que tendría que contarte de lo que realmente pasó.
Entonces la iglesia no tenía, digamos, los medios que tenemos ahora para la validez, ni tampoco era quizá lo más importante de que fuera la fecha. Sin embargo, quedan registros. Yo he estado en las catacumbas, por ejemplo, de Roma, donde están las primeras pinturas que hicieron a mano, la primera iglesia naciente, escondida por la muerte de Roma. No le dio tiempo a guardar muchos registros y muchos otros se perdieron. Y ahí quedan las muestras de esas persecuciones. Sin embargo, quedan pinturas al estilo de las cavernas que registran, sobre todo el propio Lucas, parece que pintó la cara de María cuando hablaba con ella y algunas escenas de lo que él entendió, de lo que ella le iba contando. Entonces se decidió, varios de los historiadores que compilaron esos libros, los primeros y algunos evangelios, la iglesia decidió no utilizarlos como oficiales y quedaron un poco apartados porque quizás el autor le puso mucho de lo que creía él. Y recuerden que eso fue escrito en arameo y en griego. O sea, luego cuando la iglesia decide desde hace miles de años que el idioma en el que tendría que hacerse todo lo litúrgico era el latín, entonces tuvieron que hacer una traducción de griego y arameo a latín. Y en eso se arma que la iglesia cierra en el latín y en esas misas de espaldas todo ese compendio de lo que quedaba. O sea que no podemos decir definitivamente que fuera el 25, no. Pero de que fue entre esos días, sí. Porque también el calendario judío, los meses, dejaron ciertas pistas de cuando pasaban momentos que celebraba Israel y el embarazo de María, si le suma 9 meses, entonces daba diciembre. Pero de ahí a saber el día exacto, no. Y hay que saber que enseguida nace Jesús. El emperador quería matar al niño porque ya tenía una profecía de que ese niño nacería en Belén y se lo dijeron. Y Herodes, ¿qué decide? Hay que matar entonces todos los niños menores de 2 años por si acaso. Y ellos salen corriendo en esa matanza, que quedan registros históricos de una matanza de esa magnitud, y salen corriendo para Egipto, 12 años. Y no hay registros de ahí. Esos 12 años. Esos 12 años no hay registros, no quedan históricos. De hecho, de los 30 años de Jesús no hay registro. La vida pública de Jesús es solo de 3 años. En 3 años hizo todo lo que iba a hacer. Y un hombre de 33 años hoy es muy joven. O sea que Jesús murió muy joven en una época muy convulsa de situaciones que el pueblo de Israel no era ese el que esperaba. No era un Mesías así. No era un Mesías de la paz. No era un Mesías salvador de la situación pecaminosa que yo tengo. El pueblo de Israel necesitaba era que tenía una dictadura política o que lo estaba matando. De hecho, en Nazaret y otras ciudades fueron castigadas severamente por los romanos, matando los hombres, los padres de familia. Y Nazaret y otros pueblos fueron, lo que el emperador hacía era, mataba tantos hombres como diera para rodear la ciudad de cadáveres. Y luego le prendía fuego, lo dejaba morir ahí hasta que el hedor molestara a ese pueblo. De manera que Israel lo que tenía era un odio enorme a los romanos. Y eran matados en cruces. Por eso cuando Jesús dice, el que no tome su cruz y me siga, los mismos judíos dijeron, no, pero no es, porque lo que quiere es que nosotros carguemos lo que nos está matando ahora. Y era una situación política. Pero Jesús dice, no, pero yo no vengo a eso. Y el mensaje que deja ahora, él hizo cosas que ya los profetas habían dicho, el que haga esto es el Mesías. Tenía que cumplir esos requisitos y él lo fue cumpliendo. Tenía que hacer que ciegos vieran, que sordos oyeran, que paralíticos caminaran, resucitar muertos, dar de comer, y todo eso él fue cumpliendo muy rápidamente, y por eso lo acogen en Jerusalén con ramos y bombo, pero atacó a la clase política judía que se había vendido a los romanos. Es una situación que vivimos todo el tiempo, la estamos viviendo. O sea, hay gente que uno lo tiene de uno y que son candidatos, y cuando llegan, no. Los primeros traidores. Son traidores. Entonces, bueno, esas situaciones humanas que uno vive realmente, y estamos en una sociedad sinceramente convulsa. Nosotros los padres de familia pues vemos con pena situaciones que van a vivir nuestros hijos y decimos, pero ¿y qué país y qué mundo y qué planeta que le estamos dejando? Con una degradación moral, una degradación ambiental, social. Ahora nos rajamos a llorar y no. Entonces, bueno, ese tiempo de Navidad la iglesia lo sigue realzando con mucho ahínco, precisamente para que, como decimos los dominicanos, le bajemos 2. O sea que este es un tiempo de paz, y cuando no podemos, el tiempo nos ayuda.
y en la iglesia pues hay celebraciones especiales cada día, pero fíjense qué cosa, el día del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre, al otro día se celebra el día de San Esteban Mártir, el primero que muere apedreado, primer testigo apedreado y martirizado de Jesús, es Esteban, y la iglesia lo celebra el otro día del nacimiento de Jesús, celebrando una nueva vida. Y así vienen fiestas muy especiales, un especial de la Virgen, el día del bautismo, el de la Epifanía, que se llama de los Reyes, es el 6, que coincide con el día en el que se hizo la primera misa en América. Este año se celebran 530 años de esa primera misa en la Isabela, que queda ahí esa capilla. Es el día de la Epifanía, que quiere decir manifestación. Se manifiestan a través de la estrella estos tres personajes que vienen, no son judíos, pero que tienen una revelación de que ese iba a ser el Mesías o era un niño muy especial. Y ya la tradición decía qué regalos tenían que entregarle a ese nuevo rey que iba a llevar adelante el nuevo Israel. O sea, esa tradición la Iglesia Católica la mantiene. Por eso es que te digo que poco importa que fuera o no, y en el caso de la Semana Santa no es estática, es la primera luna llena de primavera, ahí se celebra, es en ese fin de semana, la Pascua. Entonces se hace coincidir la Cuaresma con la Pascua, con esa luna de ese fin de semana. Es que la interrogante, si se sigue investigando, tiene también mucho que ver, porque no solamente se ha pactado un día de celebración, sino que también se nos ha idealizado físicamente a Jesús. Entonces hay otras posiciones que entienden que por la propia característica donde nació, posiblemente ese Jesús que nos vende no sea ese. Entonces, por eso yo hasta te diría que yo también estaría de acuerdo, porque es difícil saber sin un registro fotográfico como el de ahora, que nadie diga lo que es ese. Pero en el caso de la Iglesia Católica, hay muchas manifestaciones culturales en la que la cultura se manifiesta. Por ejemplo, para uno entender eso, la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen apareció con rasgos mexicanos, hablándole en el idioma anáhuac del indio, entonces inculturizó el mensaje. Incluso la imagen tiene unos rasgos que utilizaban los indígenas, que decía que esa era la emperatriz. Entonces eso no estaba en la cultura occidental, que la Virgen llevara eso, ni un lazo de embarazo como llevaba ella ahí. Y el indio entonces que dice, no, pero es que ella tiene el símbolo que nosotros usamos. ¿Y de dónde? ¿Y quién pintó eso? Por ejemplo, el caso del cuadro de la Altagracia. Vamos a la imagen que es la protectora del pueblo dominicano. Cuando ves el cuadro, el pintor que lo hizo, ese cuadro, pintó un nacimiento. Lucas 2:15 dice que los pastores llegaron corriendo a la gruta y ¿qué encontraron? A el niño acostado en un pesebre envuelto en pañales y al lado a su madre María y a su padre José. Pues eso fue lo que pintó el que pintó la imagen de la Altagracia, que es evidentemente un pintor hace más de 500 y tantos años, y es la única imagen que tiene al papá del niño, a José. Ninguna imagen de la Virgen, como ustedes buscan, tiene a José, excepto la Altagracia de República Dominicana. Por eso Juan Pablo II le tenía mucho aprecio y mucho cariño a esa imagen, y cuando viene aquí, los médicos no querían que fuera Higüey, porque tenía una rodilla mala, y le dijo, búsquenme un helicóptero y llévenme a Higüey, y lo llevaron a Higüey, y Monseñor de la Rosa y Carpio lo acompañó para él observar, y él sacó su rosario que tenía en los bolsillos, y lo enganchó, y ahí está, porque esa imagen es una natividad, que lo que dice es también que es una familia. Entonces, bueno, esos detalles también para la Iglesia Católica a nivel de su liturgia y de la fe, no interesan tantos los datos históricos, sino el hecho. Y el hecho lo que mueve en las personas, que es lo que definitivamente queremos que la Navidad sea. No nada más recordar un evento que sucedió, sino qué hace ese evento en mi vida para cambiarlo y para mejorar. Y entonces ahí vienen los elementos de la paz, de la amistad, confraternidad, familiaridad, etcétera.
Y eso es la Navidad. Excelente, Giovanni. Creo que está notando algunos datos, sin dejar atrás la Iglesia Católica, sin dejar la tradición, pero aportando algunos elementos que también inciden y tiene que ver con esa felicidad, con esa alegría que impacta la Navidad. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con Giovanni Kranwicker, quien es un comunicador católico. En esta parte me gustaría entrelazar lo que es la Iglesia Católica, la función que hace la Iglesia Católica para resaltar esos valores positivos a la familia como eje, como núcleo fundamental de la sociedad, y que a veces critico algunos pastores cuando voy a la iglesia, algunos padres que dan la misa y se circunscriben al pasado, a hablar de la historia, del Evangelio, y a veces nos olvidamos lo que está pasando hoy día, lo que está afectando al país, de la cotidianidad, y son de las cosas que critico a cierto católico. Kranwicker, ¿cómo entrelazar la Iglesia Católica para tratar de renovar esos valores que cada vez decimos, oye, la generación de ahora no sé qué va a pasar? Y creo que eso decían los abuelos, nuestros padres, pero yo siento que como que estamos llegando al final, como que esta es la verdadera generación como perdida, como que la perdida de verdad. Yo a veces pienso así, pero después de haber ido tantas veces a Vaticano, haber estado en las 2 veces en Tierra Santa, enviado por los medios de comunicación católicos y acompañando grupos católicos que vamos a observar con nuestros ojos lo que sucedió. Y ahí tú entiendes muchas cosas de las que están escritas. Por ejemplo, que la Virgen dice que fue a visitar a su prima Isabel a Incarén. Pues hicimos la ruta de Belén a Incarén. Y dijimos, ¿y cómo es posible que esta mujer viniera caminando por esta montaña tan pedregosa? Entonces entendemos algunos de los sentidos que luego vienen. Y luego ha quedado todo un material de interpretación en los que vinieron en los años siguientes. Por ejemplo, Agustín de Hipona, que deja un legado grandísimo. Y bueno, y ese pesebre tan bonito, ese Belén que ponemos en las casas, fue una idea de San Francisco de Asís. Él quería dejar plasmado que la gente entendiera visualmente lo que pasó. Y cada vez que vemos eso, pues nos acordamos de San Francisco de Asís. Digo todo esto porque la riqueza tan grande que tiene la iglesia no son simplemente las misas. Mucha gente cree que la Iglesia Católica hacemos las misas y ya, o que son los sacerdotes. Y habemos gente que yo, que tengo una familia y que soy casado hace 32 años, no soy sacerdote, pero llevo 20 años dirigiendo una pastoral nacional en la Conferencia del Episcopado Dominicano. 6 años fui el secretario del nuevo arzobispo de Santiago, Monseñor Héctor, en una pastoral nueva que hizo la Iglesia Católica, se llama la Pastoral de Medio Ambiente, viendo cómo un creyente no puede dañar el ambiente, porque si yo creo que Dios creó el ambiente, ¿cómo yo lo deterioro? Y en el año 2000, la Iglesia Católica Dominicana hizo un plan a 30 años, que se vence en el 2030. Este año se lo dedicó a recuperar el valor de la honestidad. Juntos, más de 300 líderes con todos los obispos católicos, decidimos elegir que vamos a trabajar cada año, un valor y rescatarlo. Y la iglesia le llamó al plan del año 2023 de recuperar la honestidad, vivamos la honestidad como dominicanos. Haciéndonos un llamado primero a lo interno a nosotros. ¿Cómo va a ser que un creyente, un católico, se roba un semáforo en rojo? Entonces usted es ladrón. El que se roba un semáforo en rojo es un ladrón y posiblemente un criminal. Entonces no, tú tienes que frenar cuando lo veas en rojo, aunque todo el mundo se lo robe. Se voltea un camión aquí, pero por Dios, hemos llegado a un extremo. Se roban todas las cajas de cerveza, de lo que se caiga, refresco, de lo que se caiga, se los roban. Hasta de cemento. Entonces, bueno, estamos en una crisis evidentemente de la moral, pero ahí no estoy de acuerdo en que sea lo último que va a pasar porque hemos llegado al top. No, cuando tú lees a lo que Roma llegó, el emperador nombró a su yegua la emperatriz, porque esa era su esposa, una locura. Calígula y Nerón hicieron unas locuras inmorales y llegaron, ¿y a dónde está Roma? Roma cayó y llegó a unos desórdenes morales, sexuales y de todo tipo, y ese imperio se deshizo. Entonces, yo creo que esto es cíclico. El ser humano va a tener que detenerse realmente, porque las consecuencias de eso, al final la pagamos todo, y hoy tenemos una crisis. Y ahí es donde tenemos el reto, que la iglesia también quiere colaborar, y no solamente de los sacerdotes y los obispos, porque vuelvo y te digo, yo tengo 20 años ahí en la Conferencia del Episcopado trabajando y dirigiendo una pastoral y yéndome a los lugares y con los sacerdotes que quieren asumir esa línea para ofrecerle formación,
Yo tengo que aprenderme primero qué dice la doctrina. La iglesia tiene un marco doctrinal y un derecho canónico. Ese derecho es más grande que el civil. Los sacerdotes que estudian derecho canónico se dan cuenta que ese derecho tiene más complejidad que el derecho civil. Y la iglesia no se sale de ese derecho. De manera que ahí hay muchos retos que trabajar y realmente quedamos mucha gente haciendo ese trabajo y esperando que la gente que necesita realmente una ayuda. Y créeme, estamos recibiendo gente con toda clase de necesidades humanas, no solamente sociales, sino morales y hasta psicológicas. Joan, hay un tema de lo que ha mencionado que no nace solo, definitivamente. Alguien dijo, no me acuerdo, que los pueblos se comportan como se comportan sus líderes. Y si hoy estamos viviendo una crisis moral, bueno, en todos los órdenes, tiene mucho que ver con los ejemplos que han puesto todos los líderes, políticos, empresariales, creyentes y religiosos en sentido general. Sí. Hay una cuota de responsabilidad en todo esto y lo importante es qué están haciendo cada uno al interno para revertir esa situación. No es que nos preparemos para que venga algo peor, hay que detenerlo ahora. ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, la propia iglesia, ese proceso de revisión, ¿lo está viviendo? Sí, mira, cada año nosotros hacemos el Encuentro Nacional de Pastoral, se llama. Como decía, con los obispos, los que tenemos algún tipo de liderazgo, y lo primero que hacemos es una autoevaluación de nuestros liderazgos. Y también si hay que cambiarlo, porque ese liderazgo no está cumpliendo con ese plan que se ha hecho. Y luego las iglesias también se unen. América Latina tiene una unidad de Iglesia Católica, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, son 22 conferencias episcopales. Me consta que de hace 3 o 4 años esa unidad se ha ido fortaleciendo para intentar hacer una solución latinoamericana. Y la Iglesia Católica Dominicana está sufriendo ahora, bueno, déjame no decir la palabra sufriendo, está viviendo una transformación de un liderazgo de cuando estaba el cardenal López Rodríguez, de la Rosa y Carpio y los obispos que ya... Y fíjate, y la iglesia, pero mira si la iglesia se lo cree, que a los 75 hace obligatoriamente que renuncien. No es que si quiero o no quiero, es que cumpliendo 75 los obispos mandan la carta al Papa diciendo pongo mi puesto a la disposición y el Papa decide. Algunos los saca en los 75 y otros los deja 3, 4 años según la fuerza que tengan y luego ya le dice ok, deja que el nuevo ahora sea el que dirija. Y acabamos de vivir hace 3 semanas el cambio de mando de Monseñor Bretón en Santiago por Monseñor Héctor Rodríguez, que viene de La Vega y ahora va a asumir Santiago. Y ese liderazgo de él, de Monseñor Santiago Rodríguez en San Pedro de Macorís, que es un obispo jovencito, yo le he puesto a los obispos de la tabla y del iPad, porque ellos se suben a la atril, al podio, y ya no usan un papel, ellos van con la homilía en el iPad, y tienen diálogo con nosotros en digital. Y ahora en Vaticano, yo estuve visitando la Secretaría de Estado Vaticano, la ficha número 3 del Papa, y justo él me decía, bueno, es que nosotros aquí estamos preocupados, los nuevos católicos de las nuevas generaciones, ¿cómo van a hacer el trabajo de llevar el evangelio a su generación? Yo le decía, no llegue con una Biblia en papel. A esta nueva generación, lléguele con una Biblia en una aplicación. Y me dijo, mírala aquí donde la tengo, en Vaticano. Porque realmente ese es el reto. Y mis hijos, los hijos de nosotros, los hijos de los que nos ven, ellos llevarán adelante la rienda. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero ciertamente hay muchos retos porque somos seres humanos. El ser humano siempre tiene cómo coger para la derecha o para la izquierda. Y uno de los dos caminos es malo. Y en lo que lo descubre posiblemente le hace daño a mucha gente. Y ciertamente ha habido líderes que han hecho daño. Pero aquí habemos un grupo que queremos trabajar en el otro ámbito, en el de hacer el bien. Y ahí es que tenemos monjas en los... por ejemplo, ahora yo fui a visitar unas monjas haciendo el programa y ellas se encargan de enfermos que nadie quiere atender en las casas y ellas van. Entonces yo me pregunto, ¿y de la seguridad social y de ese sistema, hay alguien que esté dispuesto a hacer eso? No, ni por dinero, y ellas no lo hacen por dinero. Entonces, ¿cuál es su motivación? Se lo digo, la Navidad. Gracias, Giovanni Granwick, por haber aceptado la invitación, venir aquí, compartir, socializar con el público cerrando la noche, sobre todo en una época tan bella como la Navidad. Gracias. Así es. Feliz Navidad para todos. Señores, conversamos con Giovanni Granwick, comunicador católico. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.